Tenemos que dar el paso al frente y defender esta revolución que... ¿Dónde está la referencia martiana en el imbécil este? No existe, y que nadie me venga a decir, no, son estudiantes. Yo también fui estudiante. Abdiel, no me cansaré de decir qué bochorno, qué humillación que te llames periodista, que hayamos estudiado en la misma escuela, que hayamos compartido escenario en los Estados Unidos, en su ciudad más cosmopolita, como lo dije en ese momento, tiene en su parque más cosmopolita, probablemente el parque más famoso del mundo, en la justa entrada, en uno de los puntos neurálgicos, uno de los puntos más inevitables prácticamente de Central Park, está la estatua ecuestre de José Martí. Yo quiero comparar lo que yo hice en mi calidad de individual, porque lo sentí, porque me dio orgullo, con lo que se hizo este fin de semana en Cuba. Para los que no lo vieron hace muy poco, yo hice esta transmisión, que no la voy a poner completa, solamente unos minutitos, desde Central Park, mostrando y contando algunas cosas sobre José Martí, justamente, y sobre la estatua ecuestre de José Martí que está en Central Park. Acá hubo una nevada, parecer bastante grande, no sé cuán grande, pero bueno, hubo una nevadita. Y sí, por supuesto que el frío acaba con el follaje, ¿no? Déjenme preguntarle a... ¿Estamos bien? ¿Vamos en la dirección correcta? No, porque yo no voy, por supuesto, pendiente de la dirección. Voy pendiente más bien de la conexión. Si veo 300 y tantas personas conectadas, lo cual me dice que sí hay buena señal. Les comenté algo al respecto. Ayer les mostré una directa en Chinatown. Sé que algunos la vieron en mi página de Facebook. Los que no, los que me están viendo ahora solo por YouTube, vayan a mi página de Facebook y miren una directa que hice anoche en Chinatown. Porque caminando sin planificarlo, sin buscarlo, literalmente, me di de bruces nuevamente con la iglesia fundada en 1827 por el padre Félix Varela y me emocionó. Como sé que me va a emocionar también a donde los voy a llevar ahora, lo que les voy a mostrar ahora. Están dando ustedes una caminatica conmigo aquí. Estoy viendo ahora mismo unos coches que se los voy a mostrar. Y para un vaya mes, coches, carruajes, caballos, es un síntoma de estoy en casa. De alguna manera. Veo por aquí a alguien que se llama Denka, que me dices que te encantan las crónicas de Martí. Déjame decirte algo. Para mí descubrir la narrativa, la prosa de José Martí, descubrí, supongo, primero en mi infancia la poesía de sus versos más conocidos. Después en mi adolescencia, cuando empecé a leerlo ya con devoción. Recuerdo cuando leí el Martí Apóstol de Mañach, terminé viendo a José Martí con una devoción difícil de explicar, ¿no? Pero cuando usted lee las crónicas de ese monstruo, cuando usted coge las obras completas y los tomos, sobre todo dedicados, como bien dices, a las crónicas, estamos hablando de un fuera de serie, estamos hablando de un genio, y yo trato de utilizar ese término lo menos posible porque se ha pervertido. Hay veces que se utiliza de una manera indiscriminada, ¿no? Para decir a alguien muy talentoso, es un tipo genial. No. Yo utilizo genial o genio para una categoría donde están ellos, ¿no? Un hombre que murió con 42 años, capaz de escribir todo lo que escribió, con el nivel de lo que escribió, porque tú dices, bueno, gente prolífica, sí, Cándido Fabré escribe una canción diaria, ¿no? Y los reggaetoneros te escriben 3 canciones por día. No estamos hablando de cuán prolífico, es cuán prolífico con el nivel de lo que escribió José Martí. Las crónicas, sobre todo, a ver, yo recuerdo la exposición de París, que lo leíamos en la Edad de Oro, y tantas otras crónicas para diferentes edades, tantas otras reseñas artísticas, políticas, científicas. Estamos hablando de un genio. La prosa, la narrativa, la capacidad de cronicar de José Martí era de un fuera de serie. Y fíjense, yo he leído, lo confieso, mucho más narrativa que poesía. Desde luego he leído poesía, pero si me pones a comparar, he leído más prosa, he leído mucha más narrativa que versos y que poesía. Aún así, el modernismo que él cofundó
junto con Rubén Darío, siempre los nicaragüenses van a tener la eterna discusión, ¿no? De si fue Rubén Darío, de si fue para nosotros José Martí. En fin, eso es intrascendente. Los textos de José Martí hay que leerlos en algún momento, incluso olvidándote. Si quieres olvidarte de todo el simbolismo político, que para mí es imposible, pero bueno, puedes hacerlo sencillamente como escritor. Señores, un monstruo, una bestia incomparable. Claro, estos coches están un poquito mejor cuidados. Déjenme mostrarles. Miren para acá. Thank you, buddy. Miren los coches. Delante, justo donde está parada mi asistente, es la estatua de José Martí, la estatua de nuestro apóstol, que quería mostrárselas a ustedes, que la voy a tener que mostrar de una forma poco complicada, porque no sé cómo girar la cámara. Ahí está nuestro José Martí. Voy a tener que alejarme un poco porque si no me va a ser muy difícil mostrarla. Tiene un pedestal de unos 5 metros de altura. Ahí lo están viendo. Ahí lo están viendo. Probablemente la única estatua ecuestre que existe de José Martí. Ay, miren esto. Miren esta belleza aquí, bebiendo su agüita. Les iba a decir, la escultura ella la terminó en 1958, específicamente. Adivinen como regalo a quién. Esto era interesante. Era un regalo a Batista. Era un regalo al gobierno de Batista y personalmente era un regalo a Batista. Arriba, comunistas, universidad para todos. La historia que ustedes no quieren que se sepa, las particularidades que ustedes no quieren que los cubanos de la isla conozcan. ¿Ok? Ahí lo tienen. De hecho, ahí hay aproximadamente $100,000 donados por el gobierno de Batista para la construcción del pedestal. 1958, ustedes saben todo lo que ocurre en nuestra historia. En el 59 llegan los barbudos, llega Fidel Castro al poder, comienzan los problemas de relaciones bilaterales diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y la estatua no se instala porque la Administración de Parques de Nueva York en ese entonces y el Departamento de Estado erróneamente, hay que decirlo, consideraron inicialmente que colocar la estatua de José Martí era una forma, de cierta manera, de respaldar el nuevo gobierno de Fidel Castro. Estamos hablando en los mismos años 60, al inicio de todo. A partir de ahí comenzó una especie de batalla simbólica entre muchos exiliados cubanos que estaban aquí en Estados Unidos y que vivían en Nueva York, por decirle a las autoridades americanas: José Martí no es un símbolo castrista, ni mucho menos. José Martí más bien habría sido el principal opositor que hubiera tenido el castrismo, cosa con la que estoy plenamente de acuerdo y con la que he coincidido siempre, ¿verdad? Muchos de ellos comenzaron a hacer manifestaciones públicas. De hecho, hubo una manifestación concertada para una madrugada, una gélida madrugada aquí mismo en Nueva York, donde ellos se hicieron con una réplica en yeso de esa estatua. Intentaron subirla ahí, pero cuando uno mira, fíjense que ahora mismo yo estoy mirándola, cuando uno mira la altura, espero que ustedes la puedan ver, déjenme ver. Dicho sea de paso, réplica que consiguieron hablando, negociando directamente con la escultora que les diera acceso a los moldes para ellos tomar una réplica. Fíjense ustedes lo que estaban haciendo, fíjense cuánto sentimiento había, porque como no les dejaban instalar la estatua que estaba guardada, creo que estuvo en el Bronx, guardada durante varios años, ellos querían tener algo que simbolizara, algo que recordara al maestro. Entonces, la escultora le dio, y a aquellos que conservaban los moldes originales, les dio acceso para que crearan una especie de versión de yeso, ¿no? Y pudieran traerla acá. Oigan qué historia. Qué agonía que no pueda girar la cámara, pero bueno, ustedes la están viendo ahí de fondo. Cuando intentaron subirla, imagínense usted, mire, eso tiene 5 metros, ese pedestal. Nada más lograron subir la cabeza. Eso
Eso es famoso. Tuvieron que decapitar aquella escultura que era una réplica, repito, del apóstol y subir la cabeza. Le tomaron unas fotos, hay fotos de ese momento. Pero en la práctica lo que estaban era presionando todo lo más que pudieran por tal de que se entendiera que José Martí era un símbolo de los exiliados, más bien, que José Martí fue un perseguido político, que fue un preso político y que los presos políticos que estaban aquí ya en los años 60 sentían una identificación y una admiración y un amor enorme por lo que representó aquel hombre. Es de esta forma que en 1965 ganan la batalla y se instaura entonces, instalan la escultura ecuestre, repito, de José Martí. Fíjense que a mí, yo le confieso que yo comparando mentalmente donde está ubicada la estatua de Simón Bolívar, que también hay una de Simón Bolívar ahí. Sí, los americanos, los capitalistas depredadores, ¿verdad? No honran a los grandes nombres de la historia latinoamericana. No voy a decir la palabra que me viene a la mente, ¿no? Pero cuánta manipulación y cuánta mentira. Bueno, la estatua de José Martí está ubicada de una forma que no hay manera de perdérsela. Mucho más céntrica que la del Libertador, mucho más céntrica que otras de las grandes estatuas que están ahí. Yo les decía que esto es un homenaje individual de una persona, como se lo hacen miles de cubanos que pasan por ahí todos los días, de latinoamericanos, ¿verdad? Yo quiero que ustedes comparen este momento donde yo más bien lo que hubiera querido en ese momento tener, no lo tenía, pero era una flor lo que hubiera puesto. No lo hice, estaba haciendo una transmisión en vivo, me era un poco más complicado. Había muchísimo frío, había nevado el día anterior y estaba durito el clima, ¿ok? Pero aquí había sentimientos puros de inclusión y de orgullo verdadero hacia la figura de ese hombre que está representado ahí. Coño, cada vez que yo veo esas marchas, que fíjense, no voy a poner imágenes de lo que me recuerda, de a donde me retrotrae, porque es las juventudes hitlerianas. Las marchas de antorchas, el fuego, casi siempre es un símbolo bastante complicado, muy positivo para unas cosas, pero ha sido también utilizado, no olviden al Ku Klux Klan, no olviden en la historia precisamente cómo las juventudes hitlerianas utilizaban las marchas de antorchas. Prácticamente lo que se hace en Cuba es un calco, la UJC, de lo que eran las juventudes hitlerianas. Exactamente lo mismo. Y cada vez que yo veo eso año tras año, al igual que cada vez que veo los bustos de yeso pintorreteados, ridículos, y me dicen que eso es rendirle homenaje al maestro. No, para mí eso es una burla. Lo primero que haría el Ernesto presidente, que no voy a hacer nunca porque la política me interesa desde esta posición, no desde el servidor público, pero lo primero que haría por decreto, acabar con todos esos bustos. No, vamos a crear estatuas hermosas allí donde lo amerite, pero un bustico en cada esquina, una cochambre al lado donde ponen la montaña de basura. No, para mí es un oprobio, ¿no? Vamos a ver este fin de semana cómo se le rindió, dicen ellos, homenaje al maestro. Y al final del día, de lo único o de lo último que hablan es del apóstol. Hablan de la revolución, hablan de Canel, hablan del partido, hablan de dar el respaldo, la continuidad. Y José Martí, sí, verdad, estamos marchando por José Martí. Vamos a verlo, miren para acá. Todavía no anochecía y la colina universitaria ya estaba llena de gente y de motivaciones. En abril será nuestro 12 Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. En ese mismo abril de Girón y de socialismo proclamado, muchachas y muchachos de toda Cuba juntaremos ideas, energías y empeño para hacer entre todos un mejor país. Habrá especialmente 4 jóvenes eternos. Están homenajeando supuestamente a José Martí. Miren a los vejestorios vomitivos despreciables que han acabado con ese país. Miren el homenaje, miren las fotos que ponen, ¿verdad? Eternos jóvenes en la gala supuestamente por José Martí. Esto es lo que explica por qué han creado un efecto rechazo. La Cuba del futuro, donde hará tanta falta la ilustración, la verdadera cultura, la desintoxicación de todos estos códigos miserables de nuestra cultura y de nuestra historia, separar una cosa de otra. Hará falta un proceso, casi de realfabetizar al pueblo cubano con respecto a la obra de José Martí.
Porque, y esto no es mentira, la sobresaturación y la utilización indebida de los códigos y de la historia y de la obra martiana ha terminado creando rechazo. Eso es lo que han hecho estos malparidos. Eternamente rebeldes que serán nuestros delegados de honor. La gala martiana, miren a Díaz-Canel con sus atuendos palestinos, miren ahí a las demás momias y tú dices, ¿y el apóstol? ¿Dónde lo olfateo? ¿Dónde lo intuyo? No, miren ahí. Como para no dejar que el apóstol nos deje nunca, del mismo modo en que no lo dejó morir la generación del... Estas imágenes a mí año tras año me causan un rechazo que no les puedo explicar. Fíjense que, repito, ni siquiera voy a poner las imágenes originales porque eso también es conflictivo en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Te pone imágenes de nazis, imágenes que recuerden eso y mira, no quiero ni arriesgarme para que tengan idea. Pero eso hace una referencia, búsquenlo ustedes. Y los que lo han visto y los que han visto películas, documentales, los que han leído, los que han visto las fotos de la época, juventudes hitlerianas. Como para no dejar que el apóstol nos deje nunca, del mismo modo en que no lo dejó morir la generación del centenario. Este 27 de enero, miles de jóvenes habaneros, en representación de toda Cuba, volvieron a encender sus antorchas para bajar los peldaños de la escalinata. Por supuesto que sí, hay que dar el ejemplo y demostrarle al pueblo cubano y sobre todo a todas las naciones más de nosotros que tenemos que dar el paso al frente y defender esta revolución que... ¿Dónde está la referencia martiana en el imbécil este? No existe y que nadie me venga a decir, no, son estudiantes. Yo también fui estudiante. Y perdónenme, tenía una cultura de 3 pares de cojones. Porque yo estaba leyendo en esa época al maestro. A mí no se me habría ocurrido asistir a un homenaje de José Martí, a estar hablando de la revolución y porque la revolución y porque la continuidad. A mí me causa un rechazo. Todo esto, honestamente, que no les puedo describir. No sé si se notan cómo me pone todo esto. Bueno, ahí está Abdiel Bermúdez. Abdiel, no me cansaré de decir qué bochorno, qué humillación que te llames periodista, que hayamos estudiado en la misma escuela, que hayamos compartido escenario. Abdiel, qué vergüenza que este sea el bodrio periodístico, supuestamente con el que tú te bajas en el día del natalicio de José Martí. ¿De verdad no había otra cosa que preguntar a Abdiel? ¿De verdad no había otro soundbite que escoger que este? Y que estos encender sus antorchas para bajar los peldaños de la escalinata. Por supuesto que sí, hay que dar el ejemplo y demostrarle al pueblo cubano y sobre todo a todas las naciones más de nosotros que tenemos que dar el paso al frente y defender esta revolución que tanto nos... Esa latucha quemada con un poquito ahí de querosén, un poquito de lo que sea, de gasolina, la que no hay para lo demás, se destina para esto, ¿verdad? Bueno, esa latucha bajando por las escalinatas, bueno, pues eso es rendirle homenaje al maestro. Gente inculta, porque estoy seguro de que ese idiota no ha leído absolutamente nada de la obra de José Martí, no conoce nada del ideario de José Martí, ¿verdad? De hecho, muchos de ellos son los que creen que José Martí es el escritor de todo lo que se publicó en la Edad de Oro. No, hay momentos en los que tú tienes que decir, oye, tú sabes lo que existe ser un traductor, lo que es ser un compilador. Tú no veías la autoría de los que escribían muchos de los cuentos que José Martí en esa compilación genial que fue la Edad de Oro pues reunió, porque es que hay gente muy inculta, porque es que es eso de lo que ellos se nutren, de la incultura. ¿Es lo que le toca a los jóvenes? Es lo que le toca y mucho más. El recorrido estuvo encabezado por el general de ejército Raúl Castro y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Sí, llegamos desde el horario de las 5 y algo, estábamos concentrados en el Parque del Quijote, somos los de la CUJAE. Y nada, que... La CUJAE. Que nadie me venga a mí a decir, hay varias cosas contra las que yo me enfrento aquí muchas veces. Me enfrento contra los regionalismos. Se me aparecen algunos occidentales a decir, no, es que los comunistas son los de Oriente. O viceversa. Ese tipo de estupidez yo no la dejo pasar, porque es una forma de justificar la ignominia nacional. Esto que yo estoy viendo aquí, estas imágenes hablan por sí solas. Que nadie me venga a decir que eso es montaje, que eso es Photoshop. No, eso es en la CUJAE, perdón, eso es en La Habana. Ahí están estudiantes de la CUJAE, Universidad de La Habana, además y demás. Y también en Santiago de Cuba, y también en Bayamo, y también en Camagüey. Esto es nacional. Esto es una enfermedad, esto es un cáncer nacional.
Desgraciadamente, aunque muchos no lo quieran ver, ¿eh? Hay mucho más. El recorrido estuvo encabezado por el general de ejército Raúl Castro y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Sí, llegamos desde el horario de las 5 y algo, estábamos concentrados en el Parque del Quijote, somos los de la Gujay. Y nada, que acompañamiento, un aniversario más del apóstol. Con Martí siempre, con Martí siempre. No solo los más jóvenes. No solo los más jóvenes, todos los cubanos. Hoy es Martí Fidel, entonces siempre hay que estar aquí. No falla una de estas actividades. Nunca. La tradicional Que nadie me venga a decir yo fui ahí a punta de pistola, porque le voy a decir, usted es un cochambroso farsante, usted es un mentiroso. Porque jamás fui a nada de eso. Y porque tengo decenas de amigos que tampoco fueron a nada de eso. Y no nos encarcelaron por eso. No es verdad. Que nadie me venga a decir, yo no admito, al menos en este programa, que alguien me venga a vender la versión de, no, es que imagínate que el miedo, que la presión es muy grande, que te encarcelan. Eso es mentira. Usted no va a eso y no le hacen nada. Puede que te pregunten por qué no fuiste y respondes lo que tienes que responder. ¿Por qué no? Porque no quería. Fíjate, no tienes ni siquiera que dar un alegato. No quería. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a expulsar por eso? Soy un buen estudiante, cumplo con todo lo demás. ¿Me vas a expulsar por eso? No te expulsan por eso. Te marcan, probablemente, sí, totalmente. Yo me gradué marcadísimo. Y muchos otros. Pero no es verdad que te encarcelan, no es verdad que te golpean. No es verdad ni siquiera a estas alturas que solamente por eso te expulsen. No es verdad. Esa es la excusa que escoge la cobardía para justificarse a sí misma. La procesión nocturna descendió algo más de 1 kilómetro desde la Casa de Altos Estudios por la calle San Lázaro hasta la Fragua Martiana, monumento que recuerda a José Martí. Desde Villa Clara hasta La Habana para desfilar en la Marcha de las Antorchas. No, yo estoy aquí en la universidad también. Pero estás hablando también por los villaclareños. También, claro. ¿Y por qué? Bueno, realmente me gusta la obra martiana y realmente apoyo la marcha de las antorchas. Y bueno, realmente me gustaría que todo el mundo pasara por esta experiencia, especialmente los universitarios y todas las personas estudiantes. Emocionadísima, no te puedo explicar, no soy Ministerio de Justicia y nada, aquí sí por... Ministerio de Justicia. ¡Ay, qué bueno está esto, ¿verdad? Justamente un ministerio simbólico de todo lo que impera en ese país. Si hay un ministerio que puede presumir, ¿verdad?, de autonomía, de funcionamiento, de separación de poderes, de un funcionamiento del cual pueden sentirse orgullosos y orgullosas, es el Ministerio de Justicia. Vaya, no podrían haber elegido mejor a esta entrevistada. Ministerio de Justicia. Señores, aquello de que cada pueblo tiene al gobierno, al gobernante, al tirano, a lo que sea que merece. Ustedes, aquí lo estamos viendo. Esto fue este fin de semana. No les estoy poniendo imágenes de hace 20 años. No estamos hablando de una deformación que se ha ido corrigiendo con el paso del tiempo. No, esto es un cáncer ya. Esto es una podredumbre. Si en medio de lo que se está viviendo, si en una Habana destruida, bombardeada por la desidia, por el abandono, en una Habana donde esas mismas marchas tienen que esquivar las montañas de basura, los escombros, usted tiene ganas de salir a las 5 de la mañana a esta mamarrachada, porque esto no es un homenaje a José Martí, un homenaje que va presidido por todos los que se han encargado de oponerse precisamente a la obra libertaria, al pensamiento libertario de José Martí. Y usted sale a decir, y somos continuidad, y yo apoyo, y Díaz-Canel para lo que sea, Díaz-Canel y Raúl y bla, bla, bla. Usted tiene lo que usted merece. Usted está premiando a quienes le tienen así. Cuba. Había que estar aquí hoy. Había que estar aquí. ¿Por qué con la niña en brazos? No, que conozca esto, que entienda la historia de Cuba. Y si están convocando a los jóvenes, aquí viene, si están sus padres, aquí tiene que estar con nosotros. Desde bien pequeño. Sí, claro que sí. Otra vez, la juventud habanera volvió sobre los pasos de la generación del centenario, liderada por Fidel Castro, que organizó la primera marcha de las antorchas en la medianoche del 27 de enero de 1953. Porque esos eran sus referentes. Porque un tiratiros
como era Fidel Castro, que nunca fue ni remotamente, y ya con eso voy a terminar este segmento porque me voy al testimonio del doctor, un bandolero, un apandillado como Fidel Castro, que se entraba a tiros con cualquiera, ¿verdad? O que instrumentaba a otros para que se entraran a tiros por él, un conspirador. Lo último que yo quisiera ponerle a mis hijos como ejemplo de lo que sería ser un estudiante universitario, díganme lo que me digan, tenía los referentes, por supuesto, de las juventudes hitlerianas. El mismo Fidel Castro que después ilegalizó toda forma de disidencia, toda forma de desacuerdo con él y con su obra y con lo que estaba creando en el país, pero que en ese entonces impulsaba justamente las acciones incluso de sabotaje en la isla. Entonces, las referencias que tenía, cómo homenajear a José Martí, señores, se ha llegado hasta la perversión que nos la enseñaban en la escuela, que me la dijeron a mí, que se la dijeron a usted, que me imagino que se siga diciendo, que José Martí fue el autor intelectual de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. O sea, se ha llegado. ¿Por qué? Y yo he hablado hasta el cansancio de eso. Porque recuerde que toda dictadura necesita legitimarse. Unas se legitiman a través de Dios, a través de deidades. Unas te dicen que han sido elegidas por Cristo Rey, por Jehová, por Moisés, por quien sea, que son ellos los únicos salvadores, que son ellos que se inspiran y que además después reciben, recuerde, Maduro escuchaba a Hugo Chávez a través de la voz de un pajarito, ¿no? O sea, siempre existe una intención de legitimarse a través de deidades o de personajes históricos que sean de difícil cuestionamiento. Porque José Martí es una figura prácticamente de consenso, como pocas en la sociedad cubana. Yo no conozco a nadie, debe existir, no, debe existir, por supuesto, pero yo no conozco a nadie que diga, no, yo siento indiferencia siquiera por José Martí. No digas tú ya desprecio, indiferencia. Todas las personas que han tenido la oportunidad de escuchar ese nombre y lo que han escuchado y lo que han leído, fíjate, por más incultas, por más falta de preparación que pueda tener, les despierta admiración, sea del signo ideológico que sea. En consecuencia, necesitamos utilizar ese código porque yo quiero legitimarme en el poder y decir que nosotros somos la continuidad del pensamiento del maestro. ¿Para qué? Para que si te opones a mí, te estés oponiendo a la patria, al maestro, a Félix Varela, como siempre les he dicho. Un pensamiento bastante utilizado en la historia, pero que muchos siguen cayendo en esas trampas. Para mí, esto es bochorno. Esto no es homenaje, esto no es devoción, esto no es admiración. No, no. Esto, sea, donde esté el maestro, donde esté su alma, su espíritu a estas alturas, año tras año se le falta el respeto. Cuando en un país como ese, nunca se me olvida, y también he hablado de eso en el pasado, ocurre una desgracia como un tornado que acaba en La Habana, que mata personas, que deja personas sin techo, y en lugar de mandar un contingente de brazos para trabajar, para levantar esas casas, para ayudar a esa gente, salen a hacer esa misma marcha, la noche siguiente, inmediata, se le está faltando el respeto al maestro, se le está ofendiendo a la memoria del maestro.